ya han logrado institucionalizar el trabajo que están haciendo, es decir, con reconocimientos que han entrado por el lado de la ciencia, pero no podemos dejar de reconocer que también existe mucha charlanatería, es decir, sí también en este estado emocional en el que se encuentra la sociedad, y valdría la pena pues ponernos a reflexionar si hay ahorita algún país herido, pues precisamente es México. O sea, cuántos seres queridos hemos perdido en estos últimos años, reconocer que la guerra que está viviendo México, pues alrededor de ellos hay seres queridos, hay seres amados, hay padres, hay hijos, etcétera, y eso mismo está generando pues desequilibrio emocional social. En ello sí, algo que hemos estado cuidando mucho dentro de la ley es, bueno, vamos a entrarle al tema, pero tenemos que ser muy responsables también en cuidar y reconocer que existe quien se está aprovechando de esto para hacer negocio. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Ya en la aplicación de política pública, ¿cuál sería su sugerencia? Es decir, el tema de quién es el profesional de la salud emocional. Me gustaría mucho conocer su opinión. Bueno, pues aquí yo sugeriría, primeramente, efectivamente, como lo comenta el diputado, es un México, hablemos específicamente de México, es un país dolido, es un país de ausencias, es un país de desorden, donde hay muchos intereses, pero aquí es bien importante concientizar que la gente también tiene la capacidad de escoger qué tipo de medicina quiere llevar a cabo. Y a manera de esa conciencia y la capacidad de escoger qué es lo que quiero, también fomentar a nuestros familiares, a nuestras amistades, que sí estamos en la posibilidad de levantar el dedito y decir, quiero trabajar el perdón, porque es bien importante liberar toda aquella energía que te tiene atorado en una situación de enojo. Hay situaciones que se están llevando a cabo y no estamos de acuerdo con ellas, pero a veces pues al muerto no lo puedes revivir, pero sí puedes evitar que sigan habiendo más muertos. Entonces hay que trabajar dentro de nosotros la situación de escoger qué tipo de vida queremos llevar a cabo, trabajar el interior, los mejores niveles de conciencia, de evolución a través del amor, mucho de ellos es el respeto y el perdón, y trabajar a manera futurista qué tipo de cambio nosotros queremos llevar a cabo a lo largo de nuestras vidas, nuestra proyección social. ¿Alguien más, compañeros? Adelante. César, yo creo que lo que planteas es un nuevo paradigma. O sea, ¿qué profesional se puede encargar de la salud emocional? Pues yo creo que va a ser como un Frankenstein. O sea, porque debe ser una mezcla entre un médico, un psicólogo, un terapeuta, y me suena más a lo que planteaba Marlene, una especie de médico holointegrativo, que vea todas las esferas, y yo creo que en lo general no hay alguna institución que cubra el perfil. Entonces, en esta labor de aterrizar la ley de salud emocional hay que ir más allá y ver cómo ir permeando en las instituciones, primero para que se hagan sensibles al tema, lo reconozcan y ver qué se puede hacer al respecto. Bueno, respecto a eso, yo creo que es el encargado, el enfocado es un equipo inter y transdisciplinario, es decir, no es un problema de una única cara, sino es algo que tiene muchos, puede abarcar de diferentes esferas. Entonces tendremos que apoyarnos con el médico, con el psicólogo, con el odontólogo, con el gerontólogo, inclusive con guías espirituales, médicos de la tradición, etcétera. Entonces yo creo que sí se tendría que integrar a todos estos personajes para el abordaje. Un único profesional de salud sería complicado. Desgraciadamente, por ejemplo, el médico vemos área biológica, el psicólogo área psicológica. Entonces yo creo que sí sería un trabajo en equipo de varias profesiones. ¿Alguien más, compañero? Si me ayudan a hacerle llegar el micrófono.
Pues en propuesta está la Escuela de Estudios Superiores de Medicinas Alternativas y Complementarias, cuenta con el reconocimiento de validez oficial y la opinión técnica favorable del CIFRUS. Sí se ve toda un área psicológica, de hecho la estructura curricular está en el primer y segundo semestre, tercer y cuarto semestre también, área médica, tronco común, anatomía, fisiología, bioquímica, biología celular, inmunología, todo lo que debe conocer un médico, un especialista de la salud en esa área. En tercero, cuarto, quinto y sexto semestre se va más también a integrar a la parte de la psicología, la atención de la psicología y de la mente humana, con la terapia floral del doctor Edward Bach, con la homeopatía, métodos vibracionales, que pues están aquí en México desde Porfirio Díaz, ¿no? Y en la parte del séptimo y octavo semestre va una nueva propuesta que es la medicina cuántica, la medicina biológica también desarrollada por el doctor Hammer en Alemania, que le ha llevado muchos problemas por estar en contra de las farmacéuticas. Ahora, es importante señalar que ese reconocimiento es de validez, es del Estado, ¿no? Es a nivel estatal. Sin embargo, ahorita precisamente se está gestionando para hacer una nueva licenciatura de medicina, pero se llama licenciatura en medicinas alternativas e integrativas, donde se toma en cuenta también el aspecto físico, muy importante, pero ligado a la parte emocional. Es también importante decir que una sola persona es imposible que atienda. Si no está bien, si yo no estoy bien emocionalmente, ¿cómo voy a poder atender a otra persona, no? La voy a llevar a la crisis. Entonces, sí es importante que sea todo un grupo de trabajo que se integre para atender los problemas en cuanto a salud emocional y a sus diferentes efectos dentro del cuerpo. Gracias. ¿Alguien tiene un comentario más? Doctor. Bueno, totalmente de acuerdo con toda la mesa, con todo lo que se dice. En 1971 inicié este proyecto, se llamaba Medicina Biológica Integral Alternativa, ahora integrativa. Hay dos tipos de medicina, la que trata al paciente holísticamente, integralmente, y la que trata al paciente en una forma de división, el que divide. El riñón es del urólogo, el estómago del gastroenterólogo, los pulmones del neumólogo, acá el cerebrito del neurólogo, en fin, y hacemos una medicina dividida en partes. Y realmente cuando llega un paciente lo vemos como un expediente, y si soy urólogo lo veo como riñones caminando a mi consultorio. Entonces por eso muchas veces decimos desde este punto de vista, ¿de qué médico padece usted? No tanto de qué enfermedad, sino de qué médico padece usted. Porque llevamos bolsas de todo, ¿no? Del cardiólogo, del urólogo, del gastroenterólogo, en fin, medicamentos para contrarrestar los efectos nocivos del medicamento que me dio el reumatólogo y que ya produjo una gastritis. Y entonces necesitamos contrarrestar esa gastritis, etcétera. Entonces, muy amplio. La pregunta concreta en relación a lo que decía el diputado, de cómo capturar quién es charlatán y quién no lo es, porque habemos charlatanes con título y habemos charlatanes sin título, o sea, eso es relativo, pero fundamentalmente, concreto, son los resultados. Si el paciente tiene resultados, ese es un buen médico. Y sobre todo aquel médico que lo guía a tener una salud integral. Porque finalmente nadie cura más que la naturaleza y el propio paciente. Emocionalmente así se cura. Imagínense ustedes un cálculo de riñón que podemos eliminarlo en 20 minutos, un cálculo de riñón, haciendo lictotripsia, o sea, rompiéndolo, haciéndolo arenilla y sacarlo, expulsarlo. ¿Y saben cómo se maneja de acuerdo a la medicina tradicional china un cálculo de riñón? Con un punto que está entre el talón
y el talón de Aquiles y el tobillo. Se llama Tai Chi en chino, Tai Chi o 3 de riñón. Y ahí se pone la agujita y sabiéndola manipular, inmediatamente viene la eliminación del cálculo. Eso no cuesta nada. Imagínense la diferencia de una cirugía, el costo-beneficio del paciente. No lo intervenimos, no estuvo pues en un problema que a muchos pacientes, una hermana mía se quedó en la plancha por la anestesia, en una cirugía tan simple de apéndice. Entonces, yo concretamente a la pregunta, diputado, son los resultados, y por supuesto la formación académica que cada uno de nosotros tengamos. Y qué bueno que ya ahora aparece la figura a nivel educativo de lo que es la licenciatura en medicina integral, que eso es fabuloso, porque ya vamos a ver al paciente física, emocional, mental, energética y espiritualmente. 5 dedos, 5 cuerpos, 5 posibilidades. Física, emocional, mental, espiritual, física, mental, espiritual, emocional. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues encantado de estar aquí, apenas me entero. La maravilla de esto es que México está siendo un foco de atracción en muchos lugares, porque nos estamos reuniendo, porque nos estamos comunicando por primera vez en este contexto. Cada vez que lo exploramos nos damos cuenta que realmente aquí no hay tanta hipercompetencia como en otros ámbitos. Aquí realmente estamos tratando de llegar al fondo, al corazón, a la médula, al tuétano del México que sufre y del mundo que sufre. Les quiero platicar rápidamente la experiencia que hemos tenido tratando de hacer holointegración aquí y en 5 países, y lo que hemos tratado de hacer con una fundación que estamos inaugurando, que es nuestro bebé, en donde hemos traído los trabajos que hemos hecho en Europa del Este sobre medicina preventiva con tecnología de punta. Y esta tecnología de punta, por alguna razón que todavía no nos acabamos de explicar, bueno, tal vez sí, pero no queremos todavía abrirla, es que Sviatoslav Nesterov, como ejemplo, hace muchos años, él acaba de morir, era un investigador físico cuántico y médico, pero a cada una de sus máquinas le ponía nombres muy esotéricos, muy representativos del nuevo mundo al que estamos entrando todos nosotros. Uno se llamaba Oberon, el otro se llamaba Metatron. Metatron a ustedes les sonará conocido, ¿no? El arcángel de arcángeles, es el que está sentado a la diestra del Padre. Yo creo que si lo hubiera abierto de manera franca en Rusia cuando él estaba trabajando para el proyecto Soyuz, pues lo hubieran botado de ahí o hubiera perdido sustento. Lo interesante es que estas máquinas nos han ayudado a conocer mucho a México, porque estas máquinas no son solo tecnología, no somos tecnócratas, somos más bien espiritualistas. Mis talleres se llaman biomagnetismo y espiritualidad. Pero estas máquinas hoy empiezan a meterse para indagar toda la cuestión emocional como fuente fundamental de la enfermedad. Empezamos a crear modelos sobre qué es lo primero que aparece antes de la enfermedad, y antes de la emoción pudiera ser algo más profundo, que se llama sensación, sensacionar, es decir, esto que no sé explicarle al experto, que no le puedo contar ni a los más cercanos porque no lo sé definir, pero que me hace llorar en lo oscurito en el baño. Es esa desconexión con un cosmos, un universo ordenado y centrado en el amor, que trae la información que nos puede llevar adelante hoy día. Cuando yo me desconecto hay una sensación indescriptible. Después viene un pensamiento erróneo, como decían los chinos, no hay enfermedad que no venga de un pensamiento erróneo. Después del pensamiento erróneo viene una conducta errónea, una emoción errónea. Y después la conexión entre el sistema límbico y el sistema inmunológico a nivel fisiológico. Y de ahí nos vamos en una espiral cada vez más esencial hasta encontrar cuál es la verdadera causa.
Y en cada una de estas fases, que le llamamos nosotros proceso, también no lo integrativo, pero le llamamos paradigma sistémico integrativo más bien, en cada una de estas fases del proceso de desconexión vamos encontrando una solución. Y hoy hay modelos en México, como los que he estado escuchando, que aglomeran estas soluciones y la hacen una, porque encuentran el denominador común del que hablaban hace un rato, el energético, el vibracional, el que cuando menos nos damos cuenta, por muy neurofisiólogos que seamos, como alguna vez lo fui, cuando menos lo esperemos ya estamos anclados en lo más esencial, en los renglones más sutiles de la vida, en la energética, y en ese momento ya no hay escapatoria. Por muy científicos que seamos, estamos pegados directamente a la espiritualidad. Y México llama la atención no solo por sus científicos, sino por la espiritualidad de sus pueblos y la espiritualidad de sus científicos. Y esos científicos son los que tenemos hoy que apoyar, porque somos todos nosotros. Me gustaría estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias y me voy a quedar hasta el último a aprender. Muchas gracias. Gracias. Compañero, con esto vamos a concluir esta primera mesa. Yo solamente quiero pedirles, por favor, que no perdamos de vista el objetivo de este maravilloso encuentro. Ayúdenos, háganos llegar la propuesta. Imaginen que estamos hablando de una ley, hay un momento en que hay que ser muy pragmáticos, una propuesta de ley o una propuesta donde estamos proponiendo que en la Ley de Salud del Distrito Federal entren ciertos artículos que obligue al sector salud a atender la medicina al ser humano de manera integral. Cuando nos encontramos con los compañeros diputados y empiezan a hacer preguntas y a cuestionar como lo que ahorita César plantea, nos dicen, bueno, ¿yo cómo voy a diferenciar quién es el científico y quién es el charlatán? Bueno, ¿y cómo le voy a meter a la ley qué tipo de alternativas y de tratamientos va a haber en el sector salud para atenderlo? Y el otro tema es un tema que ya aquí también mencionaron de costos. Bueno, ¿y eso cuánto va a costar? Más bien, ¿cuánto te vas a ahorrar sector salud si atiendes al paciente de manera integral? Ayúdenos, por favor, con esos temas. Háganos llegar, por favor, esas notas, porque cuando empiece a sesionar la Comisión de Salud, ese tipo de datos y de elementos son importantes para reforzar. Y hemos llegado hasta comentar con algunos diputados, bueno, ¿y cuál va a ser el método para elegir a tal o cual especialista o científico en tal o cual tema? Una vez que definamos cuáles son las áreas de atención del ser humano, bueno, ¿y cuál va a ser la especialidad que debe de tener? Y ojalá y nos puedan entender, nos puedan ayudar, nos puedan hacer llegar esa información para nosotros tener elementos en la comisión donde se analice y en el propio pleno, si la ley llega a ser discutida en el pleno, necesitamos tener elementos contundentes, elementos profesionales y científicamente preparados para que puedan ser incluidos en la ley y irnos quitando los peros e irnos quitando los que no creen que esta es una posibilidad maravillosa de avance para atención del ser humano. Yo ahí le dejo y les agradezco a todos los que participaron en este panel. Me dan la tarea también de entregar el reconocimiento, lo voy a hacer y para esto me voy a poner de pie. Vamos a dar el reconocimiento a la doctora para Judith Marlene Espinosa, agradecerle por supuesto que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, felicidades. Al licenciado Israel Rafael. Rosales Rivera. Gracias, licenciado. Doctora Patricia, muchísimas gracias una vez más la oportunidad y el honor de estar aquí. Gracias. Licenciado Arturo Niño, muchísimas gracias por estar aquí. Con esto concluimos el primer panel. Muchísimas gracias y le seguimos con las demás tareas. Gracias, César. Gracias.